Masejet Sanedrin Daf Kuf Yudbet Amud Alef 112a, 6 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Ad Sheyudach Ruba. Mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior, que una ira nidahat, ¿sí?, como consecuencia tienen que pena de muerte de saif, decapitación. Pero para que una ciudad se considere ira nidahat, tiene que cumplirse varias condiciones. Una de ellas, que mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior, es que debe ser que la mayoría de la ciudad fue incitada a cometer y a realizar idolatría. Mayoría de la ciudad. Ahí es cuando se convierte en ira nidahat, y ahí es cuando, como consecuencia, tiene pena de muerte de saif, de decapitación, a diferencia de una persona particular que comete idolatría, que tiene que sequila. Así mencionamos en la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Heiji Abdinan, Amar Rav Yehuda danim vechovshim, danim vechovshim. Amar Leula, Nimtzata me'anet dinam shel elu. Ela Amar Ula, danim vesoklim, danim vesoklim. Itmar Rabbi Yochanan Amar danim vesoklim, danim vesoklim. Resh Lakish Amar marbim lahem bate dinim. Eini ve'amar Rabbi Hama bar Yosef Amar Rabbi Yoshaya והוצאת את האיש ההוא, את האישה ההיא, איש ואישה אתה מוציא לשעריך, ואתה מוציא כל העיר כולה לשעריך. אלא מרבין להם בתי דינים ומעיינים בדיניהם ומסכינן להו לבית הדין הגדול וגם ללהו לדיניו וקטל להו. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: ¿cómo nosotros empezamos a juzgar a los habitantes de esta ira nidahat? Dijimos que se necesita mayoría, pero ¿cómo empezamos? Sí, al principio, cuando empiezas a juzgar a cada caso que es por separado, todavía no sabes si hay mayoría o no. Entonces, ¿cómo funciona? Dice la Gemara Mahloket, discusión. Rabbi Yehuda opina que empezamos a juzgar caso por caso, y al principio, que es uno por uno, que todavía no sabemos que hay mayoría, pues simplemente juzgamos y damos veredicto de que tiene pena de muerte de sequila como una persona particular, pero todavía no lo matamos, no lo ejecutamos. ¿Lo llevamos a dónde? A la cárcel. Y así hacemos uno tras otro, uno tras otro. Y después, cuando ya juzgamos a todos y nos damos cuenta que en el total hay que mayoría, volvemos a juzgar a todos y les cambiamos la pena de muerte, en vez de sequilá a saif, en vez de lapidación a decapitación, como ira nidahat. Así opina ¿quién? Rav Yehuda. Sin embargo, viene Aula y le dice a Rav Yehuda: no me cuadra, porque si así vas a hacer, entonces tú estás retrasando la ejecución de la pena de muerte y estás haciendo sufrir a la persona. La halajá es que cuando una persona ya se le dio el veredicto y ya se decidió que tiene pena de muerte, hay que ejecutarlo cuando, de inmediato. Y aquí ya le diste el veredicto a varios, seguirá, puedes darte varios días hasta que al final cambias a saif. Entonces, hasta que te da varios días estás retrasando la ejecución. No es correcto. Por eso Ula no acepta esta opinión de Rav Yehuda y dice otra cosa. Dice Ula, te voy a explicar cómo es. Empiezan como dijimos, se juzga a cada uno por particular, o sea, independiente, ¿sí? Independiente, separado, ¿sí? Y de inmediato, cuando nos dimos cuenta que hizo idolatría, veredicto que ¿qué? Sequilá, y de inmediato ¿qué le hacemos? Sequilá. Y así seguimos y seguimos y seguimos, uno tras otro. Pero cuando ya llegamos a la mitad de la ciudad, digamos que hay 100 habitantes de la ciudad, llegamos a 50, ¿le hacemos qué? Sequilá. Pero ya pasa uno más, 51, y nos damos cuenta que él también, el veredicto es que él también hizo idolatría. Ahí ya decimos que ya es ira nidahat. Entonces, por lo tanto, todas las pertenencias de todos los que murieron hasta ahora aplica como ira nidahat, que hay que exterminarlas. Y del 51 en adelante, la ejecución de pena de muerte que le damos cambia ¿a qué? A saif. O sea que en verdad los primeros los damos ¿qué? Sequilá. Cuando ya llegamos a mayoría, ahí cambia a saif. De esta forma, Ula dice: no hago sufrir a la persona, y apenas recibe el veredicto, de inmediato lo ejecutan. La Gemara dice que hay un mahloket, hay otros jajamim que discuten en esto. Rabbi Yochanan dice exactamente como Ula, como la segunda opinión, y Resh Lakish dice algo interesante. Dice: ¿qué hacemos? Aumentamos mucho bate dinim, para que el mismo día todos queden juzgados. Sí, juzgamos mucho. Un bedín no puede hacer todos de una vez, pero hacemos muchos batedinim para que todos puedan el mismo día solucionar
hizo idolatría, tiene que ser ejecutado. Pero cuando lo ejecutamos, no esperamos 10 días, esperamos que un par de horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchos batedinim. Esa es la solución. Así opina Resh Lakish. Bien, la Gemara pregunta en contra de Resh Lakish, no me cuadra. ¿Por qué? Porque dice Rabbi Hama, ahora yo sí en nombre de Rabbi Yoshaya, respecto a una persona que hace idolatría, está escrito, sacarás a ese hombre o a esa mujer, el sheareja, ¿qué es sheareja? Al bedín, Sanedrina Ketaná, de 23 personas, ¿sí? Y ahí lo vas a ahí lo vas a juzgar y por ende ejecutar a pena de muerte. Pero deduce la Gemara, dice Rabbi Hama Bar Yossi, no Rabbi Yoshaya, deduce de aquí todo lo que sacamos al bedín de qué, de sheareja, de 23 jueces de Sanedrina Ketaná, es únicamente a quién, a la persona particular, cuando no fue masa, cuando no fue mayoría de habitantes de la ciudad, es únicamente cuando fue ese hombre o esa mujer. Pero si fue la mayoría de los habitantes, que ahí es Sinanidahat, ahí no es el sheareja, ahí no puedes juzgarlo en qué caso, en el bedín, ahí no puedes juzgarlo en el bedín de 23, sino necesitas ¿qué? Sanedrina quedó la 71 necesitas. Si es así, dice la Gemara, vemos aquí claramente que para convertir una ciudad en Irán y Dahat a base de mayoría de habitantes, necesitas hacerlo enfrente de qué bedín? Sanedrina Gedola. ¿Cuántos habían de esos? Uno solo. Entonces, como me dice Resh Lakish, aumentamos mucho batedinim para cerrar este tema. Hay solo uno. Por eso, la Gemara corrige la intención de lo que dijo Resh Lakish y dice, no, en verdad lo que se refiere a decir Resh Lakish es de que ponemos mucho batedinim para investigar estos casos, ¿sí? Y saber si son muchos o no, los casos de Avodah Zarah. O sea, los muchos batedinim nos ponemos únicamente no para juzgarlos, porque no, necesitamos sanidad gedolá, sino para investigar cuántos, cantidad. Una vez vemos de que son mayoría, llevamos a todos al Bedín Gadol en Jerusalén y ahí juzgan a todos. ¿Sí? Esa es la opinión de Resh Lakish. Seguimos. Haket haket yoshevei ha'ir vejule. Tanu Rabbanan, ha'chameret והגמלת, העוברת ממקום למקום לנו בתוכה, והותחו עמה, אם נשתהו שם 30 יום, הן בסייף וממונם אבד. פחות מכם, הן בסקילה וממונם פלט. ורמין היא, כמה יהיה בעיר ויהיה כאן שהעיר 12 חודש, אמרה ולא קשיא. הלמהווה מבני בתה, הלמהווה מיתווה מתה והתניא, המודר הנאה מבני העיר, אם יש אדם שנשתהה שם 12 חודש, אסור ליהנות ממנו. פחות מכן, מותר ליהנות ממנו. ביושבי העיר עם משתאה של 30 ימים אסור ליהנות ממנו, פחות מכאן מותר ליהנות ממנו. אוקיי. Está escrito en el pasuk, haket haket yoshevei ha'ir lefi harev. Tienes que pegar, golpear, matar, ejecutar a los habitantes de la ciudad de una ira nidahat, cuando es mayoría, le cumplen todas las condiciones, con espada, o sea, decapitación. De este pasuk aprendimos en la Mishnah, esto es otro tema que vimos en la Mishnah, otro punto, que si hay una caravana que está pasando por la ciudad, ¿sí? Y no hizo idolatría, la caravana, ¿sí? No hizo idolatría, ya que se consideran habitantes de la ciudad, podemos contarlos para poder salvar a la ciudad, porque hay una caravana de 300 personas, por decir, que no hicieron, que estuvieron ahí un par de días y no hicieron bazar, los contamos para decir que ¿qué? Que no, a pesar que hay 50 que hicieron, 51 que hicieron, que es mayoría, no, pero hay 300 más de caravana que no hicieron, los contamos y así salvamos ¿a qué? A toda la ciudad. ¿Sí? Haket haket yoshevei ha'ir. Yoshevei, los habitantes, ellos también son habitantes de cierta forma. Entonces los tomamos en cuenta ellos. Bien la Gemara, así vimos en la Mishnah. Bien la Gemara y nos habla sobre una caravana que habitó en una ciudad e hizo idolatría. O sea, estuvo en una ciudad y que hizo idolatría. La pregunta, ¿qué pasa en este caso? Me trata una varita. Dice la varita, una caravana de burros o de camellos que pasa de lugar a lugar y justo está pasando esa noche ¿en dónde? En esa ciudad que eventualmente Utja, la Avodah Zarah, Irán y Dahat. ¿Sí? Y la gente de la caravana también fueron incitados a hacer Avodah Zarah. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Le damos pena de muerte a ellos de decapitación y por ende también aplicamos Irán y Dahat que tienen decapitación y que todo su dinero se pierde, todos sus pertenencias se pierden o no. Dice la Baitá, depende. Ellos pasaron por ahí.
Pero ¿cuánto tiempo estuvieron en la ciudad? Si estuvieron ahí ya 30 días, ya se consideran que habitantes. Yoshvehair. Y por lo tanto, son parte de ellos. Si hicieron idolatría, y hay mayoría, Irán y Dahat, ellos también son incluidos en el Dahat, pena de muerte de decapitación, y Mamonam, Aved, se pierde. Salva el dinero, no se salva. Pero si están pasando por ahí y durmieron un par de noches, menos de 30 días, ahí, aunque idolatraron, no se cuentan junto con la ciudad, y por lo tanto se consideran como personas particulares independientes que hicieron ¿qué? Idolatría, y por lo tanto van a tener pena de muerte. ¿Pero qué pena de muerte? Sequilá, lapidación, y por otro lado el dinero no va a perderse, se puede tener provecho del dinero de ellos. Así dice la Baraita. Tiene lógica. Bien, la Gemara le pregunta, no me cuadra, porque la Mishnah de Masejet Baba Batra, Daf Zain Amud Bet, dice lo siguiente: ¿cuánto es necesario que una persona esté en una ciudad para que se considere residente en la ciudad? Dice la Mishnah, 1 año. Muy bien, 12 meses. Dice, no me cuadra con la Baraita. La Baraita vemos que cuando 30 días. Y aquí en la Mishnah de Masejet Baba Batra vemos que es 12 meses, 1 año. Dice Raba, no, te voy a explicar. Hay 2 estatus, hay habitante y hay residente. Para habitante, 30 días. Residente, 12 meses, 1 año. Y en Irán y Daja está escrito Aketa que et Yosheve Hair. Yosheve, que es habitante, no residente. No es Bene Hair, es Yosheve Hair. Por eso en la Baraita que nos habla de Irán y Daja nos dice que 30 días. Y te voy a traer una prueba, que así es, que hay diferencia, que 30 días es suficiente para habitantes y 12 para Bene Hair, para residente. Porque está escrito en la Baraita que pasa una persona que dice, hace un voto y dice, no voy a tener provecho, me prohíbo para mí tener provecho de los habitantes de tal ciudad. ¿Sí? O mejor dicho, no de los habitantes. Es una persona que viene y dice, me hago un voto sobre mí que no va a tener provecho de Bene Hair, de los residentes de tal ciudad. Entonces dice la Baraita, toda persona que está ahí ya 12 meses no puede tener provecho de él. ¿Sí? Pero menos sí. Por otro lado, si él la promesa que hizo, Reuben, digamos, hizo la promesa, hizo un voto y dijo, no va a tener provecho de los Yosheve Hair, habitantes de la ciudad, ahí cualquier persona que haya en la ciudad que ya estuvo 30 días, ya este Reuben no va a poder tener provecho de ellos. Vemos de que hay diferencia entre residente Bene Hair a Yosheve Hair, habitantes, que es lo que dijimos antes, cuadra con lo que dijo Raba. Seguimos. Aharem ota bet kol asher ba. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan Aharem ota prat el nichse tzadikim shebechutza ואת כל אשר בא לרבות נכסי צדיקים שבתוכה, שללה ולא של השמיים, ואת כל שללה לרבות נכסי רשעים שמחוצה לה. אמר רבי שמעון, מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה יאבדו, מי גרם להם שידורו בתוכה ממונם, לפי כך ממונם אבד. אמר מור, ואת כל שללה תקבוץ לרבות נכסי רשעים שבחוצה לה, אמר רב חסדא, ובנקבצים letoja. Explicamos esta parte. La Gemara trae una baraita. Y la baraita nos dice lo siguiente. Pero antes de la baraita, hagamos una introducción de la Gemara. La Gemara se enfoca en otro punto de la Mishnah. Mencionamos en la Mishnah, Aharem otavet kol asher ba, destrúyela a ella, a la ciudad de Irán y Dahat y todo lo que hay en ella. Y la Mishnah aprendió de que hay diferencia, o sea, todo lo que hay dentro de ella también hay que destruirlo, las pertenencias, todo, ¿sí? Y no se puede tener provecho. Pero en la Mishnah aprendimos que hay diferencia entre pertenencias de un tzadik que no hizo idolatría a las pertenencias de un rasha. Que las pertenencias de un tzadik depende. Las que están en la ciudad, ¿sí? Están prohibidas. Pero las que están fuera, las que él tiene fuera de la ciudad, permitidas. A un rasha, dentro y fuera, prohibidas. ¿Sí? Así vimos en la Mishnah. Se la Gemara nos trae una baraita que nos explica de dónde se aprende esto en el pasuk, de dónde se aprende esto. Y la baraita nos dice lo siguiente, el pasuk dice Aharem Ota. ¿Qué es Aharem Ota? Ota a él, y a ella y no algo. Te viene a excluir algo. ¿Qué te viene a excluir? Las pertenencias de los tzadikim que están ¿en dónde? Fuera. Después dice Vet kol asher ba. La palabra kol te viene a ¿qué? A incluir. ¿Qué te viene a incluir? Te viene a incluir que hay que destruir las pertenencias de los tzadikim que están ¿dónde? Adentro. Entonces aquí tenemos Ota para excluirte, pertenece a tzadikim afuera. Kol para incluirte, pertenece a tzadikim adentro. Después el pasuk dice Vet kol shalalat tikvotz el toch rehová
Shelalá, que es Shelalá, su botín y no el botín de Hashem. ¿Sí? De aquí aprendemos que Kodashim y cosas así quedan excluidas. Y después del pasuk, Vetkol Shelalá, todo el botín. ¿Qué es todo el botín? Se puede decir Bet Shelalá. Obviamente Shelalá es todo el botín, que es la palabra Kol, para incluirte algo más. Para incluirte que respecto a Rasha, a diferencia de Tzadik, que nada más las pertenencias locales, en Rasha, Kol. ¿Qué es Kol? Adentro y afuera. Aquí se aprende esto. ¿Sí? Y no podemos decir que la palabra Otá te viene a excluir Rasha, porque ya la palabra Otá te viene a excluir que Tzadik pertenece afuera. O sea, no podemos decir que Otá te viene a excluir Rasha, pertenece afuera. ¿Por qué? Porque eso ya dijimos que la palabra Otá te viene a excluir que Tzadik pertenece afuera. Entonces no tenemos ninguna exclusión para Rasha, entonces, y tenemos una inclusión para Rasha, Kol, todo adentro y afuera. De aquí se aprende. Esa es la fuente. Dice Rabbi Shimon, algo para entender, dice Rabbi Shimon, solo para que entendamos, ¿por qué la Torá prohibió las pertenencias de un tzadik que están dentro de la ciudad? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? ¿Idolatró? ¿Hizo idolatría? No hizo. Entonces, ¿por qué? Listo, las pertenencias de fuera no se las prohíbe, pero las de adentro sí se las prohíbe. ¿Por qué? Es un tzadik, no hizo idolatría. Dice, no te voy a explicar por qué. Este tzadik, ¿por qué vivió en esta ciudad Irán y Dahat? Son puros Reshem que hay ahí. Ahí está que al final hicieron que todos idolatría. ¿Por qué fue a vivir ahí? Seguro fue por qué. Flus, por dinero. Ah, fuiste por dinero, por eso el dinero que tienes ahí queda exterminado. ¿Ok? De la baraita esta aprendemos que no aprendemos, está claro, y de la Mishnah que las pertenencias de los Reshaim, no solamente adentro, sino también afuera, deben ser destruidas y no se pueden tener provecho. Viene Rav Hasda y dice, un segundo, Rav Hasda limita esto, todo esto es únicamente cuando el día que están reuniendo todo el botín, ¿a dónde? A la plaza de la ciudad para quemarlo, tienes tiempo de traer las pertenencias que están fuera. O sea, que están fuera, pero a una distancia accesible, o sea, que puedes traerlas el mismo día. Ahí es cuando decimos que las pertenencias de Rasha fuera también quedan prohibidas. Pero pertenencias de Rasha que las tiene lejos, que no alcanzaría a traerlas el mismo día, ahí decimos que no quedan prohibidas, también aunque sean de el Rasha. Seguimos. Amar Rav Hasda, Pigdonot shel Anshe Nidahat Mutarim, Ejidami, y Leima de Irajeret, Veitnu Begava, Pshita de Mutarim, Lav shel Allahu, Veela Didhu, Veitnu Beirajeret, y de Nikbatzim Letocha, Mai Mutarim, Vein de Nikbatzim Letocha, Ha Ambra, Hadazimna, Lo, Leolam de Irajeret de Mafkede Betocha, Veachameaskinan, que con de Kabil Ale Achrayut, Maudeteima que van de Kabil Ale Achrayut, que didedame kamashmalan. Ok, escuchen bien lo que dice la Gemara. Dice Rav Hasda lo siguiente: depósitos, objetos depositados, ¿sí? Depósitos de los habitantes de Irán y Dahat, se puede tener provecho de ellos. Y no se quema junto con todo el botín de la ciudad. Así dice Rav Hasda. Y la Gemara analiza un segundo. Depósitos, pero ¿quién es el dueño del depósito y en manos de quién se lo depositaron? ¿Sí? ¿Cómo es el caso? Y la Gemara analiza y dice lo siguiente. Sí, me dice que el caso es que el depósito, el objeto pertenece a otras personas que viven fuera de esa ciudad y están depositados en los habitantes de Irán y Dahat, pues obvio de que están permitidos, están mutarim. ¿Por qué? Porque todo lo que está prohibido en Irán y Dahat, que es Shelalá, el botín de ella, de los habitantes de la ciudad, y esto no es botín de los habitantes de la ciudad, entonces obvio que está permitido. Entonces no entiendo el Hidush. ¿Qué vas a decir? No. Que el depósito, el objeto depositado, ¿le pertenece a quién? Le pertenece a Irán y Dahat, a los habitantes de Irán y Dahat. Y ellos, y esos habitantes de Irán y Dahat, ¿sí? Se encuentran, un segundo, un segundito. Sí. Repito. Entonces, ¿qué me vas a decir? Otra vez, repito desde el principio. ¿Cuál es el caso? Si el caso es de que pertenece a otras personas que viven en otra ciudad y están depositados en manos de habitantes de la ciudad de Irán y Dahat, obvio que mutarim, porque a pesar que están en esa ciudad, todo lo que le pasó prohíbe es Shelalá, el botín de ella, el botín de los habitantes de la ciudad, y esto no es botín de los habitantes de la ciudad.
Y por lo tanto, obvio que está permitido, no necesitas hitush. ¿Cuál es el hitush? ¿Qué vas a decir? El caso es cuando el depósito le pertenece ¿a quién? A los habitantes de la ciudad de Irán y Dahat, y fueron depositados en manos de otras personas fuera de la ciudad. Dice, pero un segundo, no entiendo también cuál es el hitush. Es muy sencillo, si está afuera, son reshaim, ¿verdad? Estos Irán y Dahat reshaim. El dueño de esto es ¿quién? Un rasha. Si está afuera y está accesible, dijimos que pertenece a un rasha accesible, está prohibido. Entonces, ¿cómo tú Rav Hasda dices que está mutarim? Entonces, ¿qué vas a decir que no está accesible? Entonces, si es así, ya Rav Hasda me dijo, ya, ¿sí? Si es así, ¿qué Rav Hasda no viene a enseñar? Ya Rav Hasda lo dijo, que cuando las pertenencias de los reshaim están fuera, no accesibles, está mutar. ¿Por qué me tiene que volver a repetir? Que es lo que dijimos antes. Dice, no, el caso aquí de Rav Hasda que nos viene a enseñar es cuando las pertenencias le pertenecen a otras personas y están depositadas, o sea, otras personas de otra ciudad, y están depositadas en manos de los habitantes de la ciudad, están depositadas ahí. Los custodios son los de Irán y Dahat. Preguntamos, pero si así es obvio que está permitido. Dice, no, puede ser un caso que el custodio, las personas de Irán y Dahat recibieron ese depósito y recibieron ahrayut sobre eso. Recibieron responsabilidad de que si se pierde, tienen que ellos pagar. Ya que recibieron ahrayut, uno hubiese pensado que de cierta forma es como si fuese de los de Irán y Dahat, y por ende tocaría quemarlo junto con toda la ciudad. Kamash Banan, que no, que aunque recibieron ahrayut, no es así. Ese es el hitush. Y está mutar. Y no hay que quemarlo junto con todos. Seguimos. Amar Rav Hasda be'ema chetzia shel ira nidahat vechetzia shel ira acheret asura. Isa shechetzia shel ira nidahat vechetzia shel ira acheret muteret. Ma itama be'ema keman de lo pliga damia. Isa keman de pliga damia. Rav Hasda nos dice otra halajá. ¿Qué pasa? Un animal que es sociedad de dos personas. Una persona que es Anshe Irán y Dahat, ¿sí? Habitante de la ciudad de Irán y Dahat. Y la otra mitad, la segunda mitad, ¿le pertenece a qué? Le pertenece a una persona que no habita en Irán y Dahat. 50-50. Dice Rav Hasda, en este caso, queda prohibida todo el animal. Sin embargo, una masa que está en sociedad, una mitad la tiene quien, un habitante de Irán y Dahat, y la segunda mitad la tiene un habitante de fuera. Ahí está ¿qué? Permitida. ¿Permitida qué? La mitad del habitante que está fuera. ¿Cuál es la diferencia entre un animal y una masa? Y te voy a explicar. El animal no se puede dividir. A diferencia de la masa que sí se puede dividir. Y explico. En el caso del animal, no existe permitir comer la mitad sin permitir la otra mitad. Una depende de otra. O matas toda o no matas nada. Por eso, si una está prohibida, todo está prohibido. A diferencia de la masa, tú puedes permitir la mitad, la cortas, y la otra mitad no. ¿Sí? Entonces, por eso en ese caso, no, la parte del Irán y Dahat, en el caso de la masa, no prohíbe a la parte de el otro habitante. Seguimos. Bai Rav Hasda, Behemat Irán y Dahat Mao de Titane Bat Shechita Letara Mide Nevela. Lefijare Bamara Hamana Loshna Shachata Mishhat Loshna Katla Miktal. O Dilma Keman de Shachata Mehani Alea Shechita Mai Teiku. La Gemara trae la siguiente duda que hace. Ahorita, mejor no la Gemara trae la siguiente duda de Rav Hasda. Hasta ahorita mencionamos a la Jot que dijo Rav Hasda. Ahorita mencionamos que una duda que tiene Rav Hasda. Un animal de Irán y Dahat. ¿Sí? O sea, sí. La shejitá serviría por lo menos para que no haya tumat nevelá o no. Y expliquemos un poco esto. Explico. Un animal que muere sin shejitá se convierte en nevelá. Y nevelá, aparte de que está prohibido comerla, ¿sí? También es que tamé, abatumá. Es abatumá e impurifica personas y utensilios que lo tocan. ¿Sí? Hay veces que la shejitá te sirve no para permitir la carne, pero por lo menos sí para que no impurifique, para que no haya ese tumá. ¿Sí? Como por ejemplo un animal que es taref, que es un animal taref que tiene un órgano que no va a vivir. Entonces taref. Entonces la shejitá no te sirve para que puedas comer. De por sí es taref, no vas a poder comer. Pero te sirve que si hiciste shejitá, no va a haber tumá de nevela.
¿Sí? Entonces la Gemara pregunta lo siguiente: un animal que le pertenece a un habitante de Iranidahat, ¿sí? Ese animal, pues está prohibido tener provecho, es pertenencia, entonces está prohibido tener provecho junto con todo el resto del botín de la ciudad, ¿sí? Y por lo tanto no hay duda que al hacerle shejitá no vas a permitir que pueda ingerir, que pueda comerlo. La pregunta de la Gemara es si hay posibilidad de que no obstante la shejitá no va a servir para comer, pero puede ser que sí sirva. ¿Para qué? Para que no haya tumat nevela. Esa es la duda que tiene Rav Hasda. Y explica un poco más la duda, cuáles son las razones para cada lado. La Torah dice lefi harev, ¿sí? Espada. Dice la Gemara, por un lado podemos decir que no hay diferencia si le hiciste shejitá al animal o no le hiciste shejitá, siempre se considera como si fuese que le hiciste con espada. O sea, como si fuese que la mataste normal, entonces sí hay tumat nevela. O podemos decir, no, ya que le hiciste con shejitá como debe ser, sí sirve la shejitá, por lo menos ¿para qué? Para que no haya tumat nevela. Esa es la duda de Rav Hasda y la Gemara se queda en Teiku. La Gemara trae otra duda, no de Rav Hasda, sino de Rav Yosef. Va Rav Yosef. Sear nashim tzadkaniot mau. Interesante este caso. Amarraba hadre shayot asur. תקוות וצרפתה כתיב, מי שאינו מחוסר אלא כביצה ושרפה, יצא זה שמחוסר תלישה וקביצה ושרפה, אלא אמר רבא בפאה נוכרית, איך היא דמי, היא דמחובר בגופה כגופה דמיה, לא צריכה, דתלה בסבתה. כנכסי צדיקים שבתוכה דמי ועבד, או דילמה כיוון דעיילי ונפקה, כלבושה דמה תיקו. Escuchen bien esto. La siguiente duda la hace la fórmula Rabbi Yosef. El pelo de mujeres tzadkaniot. ¿Qué es pelo de mujeres tzadkaniot? Pelo de mujeres que estaban en una ciudad de Iranidahat, ¿sí? El cabello, que idolatraron, pero ellas son ¿qué? Tzadkaniot, ellas no hicieron idolatría, son minoría, ¿sí? El cabello de ella ya cortada, ¿sí? ¿Esto se considera como parte del botín de la ciudad y por ende hay que quemarlo, ese pelo, o no? ¿Sí? Pelo de mujeres tzadkaniot de una ciudad de Nidahat. ¿Hay que quemarlo o no hay que quemarlo? Ahorita, antes de seguir, Rabbi Yosef tiene la duda únicamente respecto al pelo de mujeres tzadkaniot. Podemos entender de aquí que cuando es el pelo de mujeres de Shayot, de que las que idolatraron, seguro que se quema. Viene Rabbi y pregunta, no entiendo. ¿Por qué se va a quemar? No me cuadra, porque en la Torah, ¿por qué no me cuadra? Porque la Torah dice, Bet kol shelat tikvots vesarafta baesh. Mashma que tienen que haber, ¿sí? Respecto al botín del Irán y Dahat, habla tikvots y sarafta. ¿Qué es tikvots? Recoger y quemar. ¿Cuándo hay que quemar? Cuando únicamente la única acción que te falta antes que es recoger, ¿sí? Cuando te falta recoger y quemar, ahí es cuando procedes a quemar. Pero cuando es el pelo de una mujer, que la hermana entiende que ahorita que está todavía, la hermana entiende que todavía está conectado a la cabeza, ¿sí? Entonces no es suficiente solamente recoger y quemar, necesitas primero que separar, cortar, ¿sí? Recoger y quemar. Entonces también debería ser que también cuando es pelo conectado, ¿sí? Adjunto, pelo conectado a la cabeza, aunque sea de mujeres de Shayot de Irán y Dahat, debería ser que no tienes serefá. Entonces, ¿por qué tú tienes dudas solamente en mujeres, en el pelo de mujeres que tzadkaniot? Explica Rabba, no, te voy a explicar. Tenemos que decir que la duda de Rabbi Yosef está hablando en peanojrit, lo que se llama peluca hoy en día. Porque ese peanojrit extraño, pelo extraño, o sea, no pelo que está conectado, sino un pelo que a veces se pone uno encima, así como las pelucas, así que no está conectado. Y esa es la duda, si en tzadkaniot se quema o no se quema, pero todavía dice la hermana, no me cuadra. Si la peluca la tiene puesta, ya es como si fuese parte del cuerpo, ¿sí? Aunque no esté conectada. Y entonces, entonces no va a necesitar que haga serefá. Entonces, ¿cuál es la duda? Dice, no, el caso es cuando la peluca la tiene en donde la tiene colgada, en el ganchito de la pared. Está en la casa, la tiene colgada,
¿sí? Entonces está la peluca, que la usa la mujer, pero no la tiene en ese momento, ¿sí? Entonces, esa es la duda acá. Por un lado podemos decir, mira, se considera que pertenencias, a pesar que es una mujer tzadeket, ¿sí? Es pertenencias de una tzadeket, pero que está dentro de la pertenencia está dentro de la ciudad y por ende hay que quemarlo, hay que exterminarlo. O por otro lado podemos decir, no, ya que a pesar que la tiene ahorita, no la tiene puesta en la cabeza, pero ya que la usa, se la pone y se la coloca, y se la quita, se la pone y se la coloca, y está acostumbrada a ir con eso, es como si fuese la vestimenta, entonces es como si fuese que es parte de su cuerpo y por lo tanto no se quema. Esa es la duda de Rav Yosef. Y la demás se queda en Teiku. Seguimos. Vet kol shalalat tikvotz el toch rejová vejule. Mencionamos otro punto en la Mishnah, que el botín no nada más se quema en cualquier lugar, sino hay que reunir, recoger todo el botín, todas las pertenencias, ¿a dónde? A Rejová, muy bien, a la plaza de la ciudad. ¿Qué pasa si no hay plaza en la ciudad? Mencionamos en la Mishnah que si no hay plaza, se hace una plaza. Y si había una plaza afuera, pues se mete la plaza adentro. Además trae una baraita que trae un mahloket tanaim al respecto. Dice la baraita lo siguiente. Si no tiene plaza, no existe que se vuelva a ir a Nidahat. No lo leímos, leamos. Tanur Banan. En la Rehov, en Anaset, ir a Nidahat. Bekiva Omer, en la Rehov o sim la Rehov. Bamea Kamiflegi. Mar Savar Rehová Mikara Mashma, o Mar Savar Rehová Hashta Nami Mashma. Además trae una baraita, como dije, que discuten en este tema. La primera opinión es Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael opina que si la ciudad no, en el momento que se convirtió en Nidahat, no tiene plaza, no se convierte en ir a Nidahat. O sea, que tener una plaza es una condición esencial y básica para que puedan proceder a convertirla en ir a Nidahat. Así pide Rabbi Ishmael. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, no, si no tiene plaza, se le hace una plaza. Que eso cuadra con nuestra Mishnah. ¿Y en qué discuten? Dice la Mishnah, te voy a explicar. El pasuk dice, Vet kol she'alat tikvotz el toch rejová. Todo el botín lo reunirás, lo recogerás a su plaza. Entonces Rabbi Ishmael opina, Rejová, que está escrito en la Torah, Mashma, a la plaza que tenía. Entonces si no tiene, no es Nidahat. Sin embargo, Rabbi Akiva opina, no, Rejová es a la plaza. A la plaza, no la plaza que tenía, la plaza, que tienes que recogerlo todo en una plaza. Si la tenías, fantástico. Y si no la tenías, pues hazla y no pasa nada. Es de dos maneras como entender esa palabra Rejová, esa palabra plaza. Seguimos. Ve'aikdeshot sheba ipadu vejule. Pues mencionamos en la Mishnah qué pasa respecto a las cosas consagradas que hay en la ciudad de Irán y Dahat. Las quemamos otra vez. Todas las pertenencias de Irán y Dahat que hacemos, quemamos, exterminamos. Dice la Mishnah, Ikdeshot, las cosas consagradas deben ser redimidas, no las quemas. Terumá, las frutas de terumá, ¿qué haces con ellas? Irkebu. ¿Qué es irkebu? Las dejas que se pudran. Maaser Sheni, segundo diezmo y escrituras sagradas, Sefer Torah y demás, Geniza. Así mencionamos en la Mishnah, a pesar que son pertenencias de habitantes, eso no se quema por su santidad. ¿Sí? Así vimos en la Mishnah. La Gemara trae una baraita que nos amplía un poco más el tema. Tanu Rabbanan. Hayuba Kodashim, Kodshe Mizbeach Yamut, Kodshe Bedekabait Ipadu. ותרומות ירכבו, מעשה שני וכתבי הקודש יגנזו. רבי שמעון אומר, בהמתה ולא בהמת בכור ומעשר, שללה, פרט לכסף הקדש וכסף מעשר. La Gemara trae una baraita. Escuchen bien. Tanakama dice que si dentro de una ira nidahat habían kodashim, hay que ver qué tipos de kodashim. Si es koche mizbeach, ¿qué es koche mizbeach? Cosas que pueden ir al altar, como por ejemplo, animales que fueron consagrados para Corbán, Koche Mizbeach. ¿Sí? Ahí deben morir. Deben morir. Vamos a explicar un poco más de esto después, otra vez. Kodashim depende. Si es Koche Mizbeach, o sea, animales que fueron consagrados que para el altar, deben morir, Yamut. Si es Koche Bedekabait, o sea, si es cosas que están consagradas para las necesidades del templo, ¿sí? O sea que es más que todo una consagración monetaria. Ahí puedes que, o por ejemplo un vaso, uno dona el vaso al Bedekabait, ¿sí? No es para el Mizbeach, ¿sí? Eso se llama Bedekabait. Ahí puedes que redimir
la santidad sobre el dinero. Terumá, las dejas que se pudran, como mencionamos en la Mishnah. Maaser Sheni y escrituras sagradas, ¿qué haces? Genizá. Así todo esto dice que Tanakama. Esta es la primera parte de la baraita. Otra vez, la primera parte Tanakama. Segunda parte dice la baraita Rabbi Shimon Omer. O sea que la primera parte no es Rabbi Shimon. La segunda parte viene Rabbi Shimon y dice, mira, de la palabra que dice Behemta, aprendemos que no matamos sino únicamente que animales Behemta de esa ciudad. Queda excluido animales Bejor o animales Maaser. Bejor es el primogénito, Peterregen, y Maaser es Maaser Bema, que va para el... ¿sí? Eso no son animales de la ciudad y por lo tanto no debes que exterminarlas, no necesitas quemarlas. Y por otro lado, así dice Rabbi Shimon otra vez. Rabbi Shimon nos dice, Behemta, la palabra Behemta te dice los animales de la ciudad, de los habitantes. ¿Queda excluido qué? El Bejor y el Maaser Bema. El animal que es Bejor y el animal que es Maaser Bema. Y la palabra Shelala, el botín de la ciudad, aprendemos que nada más exterminamos, quemamos en la plaza el botín de la ciudad y queda excluido el dinero que es Ekdesh y dinero que es ¿qué? Maaser Sheni. Porque eso ya es no de los habitantes. Así dice ¿quién? Rabbi Shimon. ¿Sí? Y la Gemara empieza a analizar la baraita. Marmor. Hayuba kodashim koche mizbeach yamutu ve'ama yamutu. Iru ache istavu ve'imachru ve'iplu demem nindava. Rabbi Yochanan amar zevach reshaim toeva. Resh Lakish amar mamon be'alim hu. Ve'acha bekodashim shechayav be'achrayutam be'Rabbi Shimoni. De amar mamon be'alim hu. Hami de sefer Rabbi Shimoni. Reisha la Rabbi Shimon. Bekodashim kalim ve'aliba del Yosef Gili. De amar קודשים קלים ממון בעלים. אבל קודשי קודשים מה ייפדו? היתני ספר קודשי בית הכבאית ייפדו לפלוג ולתיתם ודידי. באמת ואני אמורים בקודשים קלים, אבל קודשי קודשים ייפדו. כיוון דאיקה חטאת שמתו בעליה דלמיתה אזלה, לא פסיק עליה. בי שאמר רבי יוחנן לא אמר כרש לקיש, דכתיב זבח של רשעים תועבה. אלא רש לקיש מה אמר כרבי יוחנן? אמר לך כי אמרינן זבח רשעים תועבה נמי ליך דייתנו בעיניו. אבל אחא כיוון דיישתנה Ishtane. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. En la primera parte de la baraita que mencionamos, que Kodashim depende. Koche Mizbeach Yamutu debe morir. Koche Bedekabait redimir. Bien, la Gemara pregunta sobre Koche Mizbeach. ¿Por qué debe morir? Deberías decir que hay que dejarlas pastorear hasta que les salga un mum, un defecto, y de esa forma pueden ser vendidas y el dinero, cuando ya tiene un defecto no puedes llevarlo al Mizbeach, ¿sí? Y el dinero que recibes por ellas, la usas para Nedabá. ¿Qué significa para Nedabá? Para comprar otros korbanot para el Mizbeach. Entonces pregunta la Gemara sobre la verdad. ¿Por qué dijimos que Koche Mizbeach debes dejarlo morir? La variedad tendría que haber dicho que hay que dejarlas pastorear hasta que le salga un defecto, un mum, así puedas vender el animal y con el dinero que recibes compras korbanot de Dabá y lo subes ¿a qué? Al Mizbeach. ¿Por qué tienes que dejarlas morir? Aprovecha, sácale provecho a esto. La Gemara dice dos respuestas, ¿sí? Dice la Gemara dos respuestas. La primera la dice Rabbi Yochanan. Dice Rabbi Yochanan, no, está escrito en el pasuk, Zevach Reshaim Toeva. El corbán de un rasha es abominación. El altar no quiere el corbán de un rasha. Y no solamente el corbán de un rasha no quiere, sino tampoco quiere la redención, lo que redimes del corbán de un rasha. También entra dentro de eso. Entra dentro de este pasuk que es Toeva. Por lo tanto, que tú me dices, mándalos a pastorear para que le caiga un defecto y después puedas redimir y con ese dinero comprar un corbán para el Mizbeach. No me interesa ni el corbán del rasha, ni lo que redimiste del corbán del rasha. Así opina Rabbi Yochanan. Por eso que Yamutu debe morir. Por otro lado, Resh Lakish responde, no. El corbán que estamos hablando en la baraita es un tipo de corbán
que le pertenece a quién. El corbán que estamos hablando en la varita, que decimos que debe morir, estamos hablando de un tipo de corbán que le pertenece a quién, al dueño, al que lo está trayendo. ¿Sí? ¿Y en qué tipo? Es un kodashim que los dueños tienen que ser responsables en caso de que se pierda. Por ejemplo, cuando la persona dice, haré al aile akrib korban, yo me comprometo a traer un korban. O sea, al hacer eso, cuando él compra, no se le dejó va todavía, tiene que hacer el korban. Si él compró y todavía no ha hecho el korban y algo pasó, tiene que todavía que traer otro. Tiene ajrayut, ¿sí? Entonces, como tiene ajrayut, se considera que, según la opinión de Rabbi Shimon, se considera que mamón bealim. Entonces, ya que es mamón bealim, por eso hay que deben morir. Ahorita no los puedes quemar. ¿Por qué no los quemas como cualquier pertenencia de los dueños de los habitantes de la ciudad? Porque al fin y al cabo, ¿qué era? Deberías de exterminarlo, ¿sí? Le fijare, como dijimos, con espada, no quemar, exterminarlo. Pero ya que era Kodesh, por respeto a Hashem, decimos, ¿sabes qué? Deben morir, o sea, le causamos la muerte indirectamente, ¿sí? Para que no despreciemos eso. Así es la segunda respuesta. La segunda respuesta de Resh Lakish es que aquí estamos hablando de un tipo de kodashim, cuando una persona trae un korban con ajrayut, de tal manera que si se le pierde, ¿qué pasa? Tiene que traer otro. Entonces el hecho que tiene que traer otro demuestra de que quién es eso que se le perdió, de él, de Mamón Bealim, ¿sí? Y si es Mamón Bealim, pues aplicaría como las pertenencias de las personas de Irán y Dahat que tienen que ser exterminadas, ¿sí? Le fijare, con espada o quemarlos, dependiendo qué cosa, ¿sí? Y aquí, ya que es Kodashim, por eso decimos, debe morir y no decimos, déjalo pasar hasta que le haga un defecto. No, señor, eso tiene que ser exterminado, pero no lo hacemos directo por respeto a Hashem, sino causamos la muerte, ¿qué? Indirecta. Así opina Resh Lakish. Ahorita la Gemara viene y pregunta sobre la segunda respuesta, Resh Lakish. Otra vez, la explicación de Resh Lakish se basa en que es un tipo de korban que es Achrayut, y vamos según la opinión de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon dice que cuando hay Achrayut se considera que Mamón Bealim, ¿sí? Pero no me cuadra, ¿por qué? Porque la segunda parte de la varita es que dice que Rabbi Shimon Omer, más que la primera parte de la varita que me dice que Koche Mizbeach Yamutu, no es Rabbi Shimon. Por eso, la Gemara viene y dice otra respuesta. En verdad, la varita, la primera parte, que dice que Koche Mizbeach Yamutu, que los Kodashim que van al Mizbeach deben morir, está hablando en Kodashim Kalim. Hay dos tipos de korbanot, Kodashim Kalim y Koche Kodashim. Kodashim Kalim son más light. Y Rabbi Yossi Ageili opina que por lo mismo que es más light, se considera Mamón Bealim. Kodashim Kalim se considera Mamón Bealim según Rabbi Yossi. Por eso es de que el Taná, cuando dice Koche Mizbeach Yamutu, se refiere a Kodashim Kalim según Rabbi Yossi Ageili, que es Mamón Bealim, y por lo tanto se considera que Behemtá, se considera el animal de quién, del habitante de Irán y Dahat, y por eso que Yamutu. No lo exterminamos directamente. ¿Por qué? Porque nos respeto, y por eso lo causamos que indirectamente. Viene la Gemara y dice, sí, todo esto ya lo leímos. Bien, la Gemara dice, pero según esto entonces podemos deducir que... Y así explicaríamos a Resh Lakish, ¿no? Así explicaremos. Eso es lo que se refiere a Resh Lakish. Dice la Gemara, pero un segundo, según esto sale que cuando es Koche Kodashim del altar, ahí, ¿qué le haríamos? Cuando no es Koche, cuando es Kodashim Kalim, Yamutu, porque es pertenencia de los habitantes de Irán y Dahat, porque es Mamón Bealim. Pero cuando es Koche Kodashim, ya no se considera que Mamón Bealim, según lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cuál es la halajá? ¿Cuál sería la halajá? Ahí ya no los dejamos morir, sino los redimimos. Aparentemente, así sería. Si es así, entonces, ¿por qué la baraitá, cuando me dice las primeras halajot, me dice así? ¿Cuándo es Koche Mizbeach? Yamutu. Cuando es Koche Bedekabait, redimir. Se puedes quedar en Koche Mizbeach. El mismo Koche Mizbeach hace dos categorías. Cuando es Koche Mizbeach de Kodashim Kalim, Yamutu. Y cuando es Koche Mizbeach de Koche Kodashim y Padu. ¿Por qué no haces la diferencia en ese mismo caso? Dice la Gemara, no, te voy a explicar, porque hay un caso de Koche Kodashim. Uno de los casos de Koche Kodashim es Hatat Shemetu Be'alea. Un Hatat que los dueños que la están trayendo, o el dueño, se murió. Que la halajá es que en este caso no existe la posibilidad de redimirlo, sino que hay que le mitazla, la matamos, ¿sí? Entonces, ya que no es decir de que Koche Kodashim de Mizbeach, redimir, tienen que redimirse, no es una declaración absoluta y siempre así, en la mayoría de los casos, pero hay un caso que sabe la regla, prefiero decirte Koche Bedekabait, que ahí siempre en Koche Bedekabait, ¿qué pasa? Y Padú. Por eso preferí
no dividirte dentro de la misma categoría de Koche Mizbeach, sino decir, ¿por qué? Porque cuando te hablo de Koche Mizbeach y te divido, te digo Koche, Kodashim, Kalim, debe morir. Koche, Kodashim y Padú. No es cierto, no es una declaración absoluta, no siempre es así. Hatat Shemetu Balea no es así. Por eso preferí decirte Kodashim, Kalim del Mizbeach y Amutu, y Koche de Kabait y Padú, porque efectivamente Koche de Kabait siempre es posible que redimir. Entonces, con esto ya explicamos la baraitá según la explicación de Resh Lakish. Pero por otro lado, recuerden de que Rabbi Yohanan explicó de otra manera, que él dice muy sencillo: Zebach Reshaim Toeva. De la misma manera que un corbán de un rasha es abominación, también si tú redimes con el dinero ese y compras otro corbán, también es Toeva. Por eso Rabbi Yohanan la primera respuesta dice, no, la razón de que en un caso de Koche Mizbeach Yamutu es porque Zebach Reshaim Toeva. Y la Gemara explica por qué cada uno dijo lo que dijo y no está de acuerdo con el otro. ¿Por qué Rabbi Yohanan no está de acuerdo con Resh Lakish? Eso lo entiendo, dice la Gemara, porque está escrito Zebach Reshaim Toeva. Y opina Rabbi Yohanan que Zebach Reshaim Toeva aplica no solamente el corbán, sino también lo que redimes. ¿Sí? Y por otro lado, Resh Lakish, ¿por qué no dijo como Rabbi Yohanan? Dice Resh Lakish, te voy a explicar. Cuando decimos Zebach Reshaim Toeva es únicamente el corbán del rasha, que es lo que estaba físico de él. Pero cuando tú redimes eso, ya tienes el dinero, ya no aplicas Zebach Reshaim Toeva. Y por eso es que Resh Lakish lo dijo como Rabbi Yohanan y tuvo que decir otra explicación. Seguimos. Ahorita la Gemara se enfoca en la segunda parte de la baraitá, que es Rabbi Shimon Omer. ¿Sí? Dice la Gemara, Rabbi Shimon Omer, Behemta velo behemat bechor u'maaser, bema yaskinan, ilema bitmimim shel hashamayim hu, ela beba'al emumin, shel ala ninhu, amar Rabina leolam beba'al emumin. ומי שנאכל בתורת בהמתה, יצאו אלו שאין נחלים בתורת בהמתה, אלא בתורת בכור ומעשר. דשלל שמיים נינו, ופליגה דשמואל. דאמר שמואל, הכל קרב והכל נבדה. מהי כאמר? אחי כאמר, כל שקרב כשהוא תם, ונבדה כשהוא בעל מום, משללה אימהית. וכל שקרב כשהוא תם, ואינו נבדה כשהוא בעל מום, כלומר בכור ומעשר, מבהמתה נפקה. Escuchen bien esto. ¿Qué dijo Rabbi Shimon? Rabbi Shimon en la baraitá dijo que de la palabra behemtá, bet kol behemtá, ¿sí? Es animales de la ciudad de Iranidahat, ahí es cuando las matamos. Pero no animal bejor, primogénito, peterrahem y maaser behema. ¿Sí? Que tienen cierta exactamente. Otra vez, behemtá, únicamente animales de la ciudad, o sea, únicamente animales de los habitantes de la ciudad. Pero animales como Bejor y Maaser, eso no las mandamos a matar, no deben morir. Ya me analiza, un segundo, expliquemos un poco de qué es lo que se refiere a Rabbi Shimon decir. Si el caso es un animal Bejor o Maaser Behema que no tiene un mum, no tiene un defecto, ¿eso a quién le pertenece? A Hashem. Entonces eso ya queda excluido, no de la palabra behemtá, sino de la palabra shelalá, el botín de la ciudad, y no shelal shamayim, y no cosas que pertenecen a Hashem. Entonces no necesitamos que Rabbi Shimon nos excluya esto de la palabra que behemtá. Entonces, ¿qué me vas a decir? No, está hablando en un animal bejor o maaser behemá que tienen un defecto, que tienen un mum, ¿sí? Y ya que tienen un mum no pueden ser más corbán, y por lo tanto lo puede comer ¿quién? El mismo dueño. Pero si es así, si lo puede comer el mismo dueño, entonces sí es shelalá. Se considera que le pertenece al habitante de la Iranidahat, entonces seguro que hay que matarla. Entonces no entiendo. Dice Rabina, no te voy a explicar. En verdad estamos hablando cuando tiene defecto. Y si tiene un defecto el bejor o el maaser behemá, ¿le pertenece a quién? Al dueño. ¿Sí? Y no queda excluido la palabra shelalá, ¿por qué? Porque shelalá queda excluido únicamente shelal shamayim, de Hashem, y esto es del dueño. ¿Sí? Pero aún así viene Rabbi Shimon y dice, está escrito behemtá. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de behemtá? Cuando uno come un animal, ¿sí? Porque se llama animal stam, sin ningún título adicional, ahí es cuando se muere. Ahí es cuando la matamos junto con las cosas de la ciudad. Behemtá, únicamente cuando es behemtá. Pero aquí, a pesar que tienen un defecto y le pertenece a quién, Mamón Bealim, le pertenece al dueño, no los matamos junto a los otros animales de ese mismo dueño y del resto de las personas. ¿Por qué? Porque ese animal al fin y al cabo no se llama Behemastam,
se llama que la behemá de Bejor o la behemá de Maser behemá, a pesar que tiene un defecto, pero se sigue llamando como un título adicional. Y por lo tanto queda excluido de la palabra que behemtá, porque la palabra behemtá, o sea, Shelalá te dice únicamente Hashem, queda excluido, pero no las cosas particulares. Entonces, de Shelalá no hubiese excluido el caso de, no hubiésemos excluido el caso de un animal. De un animal que pertenece, Bejor o Maser behemá, que tiene un defecto que pertenece a uno. Ahí está, pertenece a uno, no lo puedes excluir. Pero la palabra behemtá aprendemos que únicamente cuando el animal es behemá stam, solo behemá, ¿sí? Ahí es cuando procedemos a ¿qué? A matarla por shalal ahí es cuando mandamos a matarla por inan y tajat. Pero aquí, a pesar que es animal de él, pero no es solo animal, es un animal que tiene un título. El animal Bejor, que tiene un defecto. El animal Maser behemá, que tiene un defecto, pero tiene un título adicional. O sea, a pesar que tiene un defecto y le pertenece a él, ya es como si fuese que Shalal Shamay, porque queda excluido de ¿qué? De la otra palabra. No de Shelalá, sino de Behemta. Muy bien. Dice la Gemara, ¿así dice quién? Es así dice Rabina. Sin embargo, dice la Gemara, Rabina discute con esa explicación con Rabbi Shimon. Rabina discute, a través de que dice esto, Rabina discute con la opinión de Shmuel. ¿Por qué? Shmuel, cuando le preguntaron cuál es la explicación de las palabras de Rabbi Shimon, él dijo, mira, Akol Karev ve Akol Nifte. ¿Qué significa eso? Dice la Gemara, escuchen bien. Shmuel se refiere a decir lo siguiente. Todo corbán, escuchen bien esto, todo corbán que puedes subirlo al Mizbeach cuando no tiene un defecto, cuando está completo, digamos así, y solo puedes redimir su santidad cuando tiene un defecto, eso se considera que era de quién, que era de Hashem. El hecho que tú no lo puedes redimir, ¿sí? Antes, mejor dicho, el hecho que necesitas redimirlo, significa de quién era, que era de Hashem. Entonces, otra vez, todo corbán que es apto para el Mizbeach cuando no tiene defecto, y cuando tiene defecto debes redimir, si debes redimir significa que es Shalal Shamayim, ¿sí? Entonces queda excluido de la palabra que es Shelalá, queda excluido de Shelalá. Y por otro lado, todo corbán que suba al Mizbeach cuando está completo y no tiene defecto, y cuando tiene un defecto no es necesario redimirlo, como por ejemplo Bejor y Maser behemá, que van al Mizbeach, pero si tiene un defecto no es necesario redimirlo, sino automáticamente le queda a quién, al dueño, sin redimirlo. Esto no se considera Shalal Shamayim, no se considera que es de Hashem. También cuando ¿qué? También cuando no tienen un defecto. ¿Por qué? Porque ahí está, que cuando le viene el defecto no hace falta redimirlo. Entonces, en este caso, no queda excluido de la palabra Shelalá, sino queda excluido de la palabra que, y la razón que no lo matamos en este caso es porque por Behemtá, de la palabra Behemtá. Y eso es lo que así dice Shmuel. Y dice Shmuel que eso es lo que se refiere Rabbi Shimon. Behemtá velo behemat bejor umaaser. O sea que el animal bejor y maaser behemá, cuando están completos, no se consideran Shalal Shamayim. ¿Por qué? Porque cuando llega el defecto no hace falta ni redimir y por lo tanto no pueden quedar excluidas de Shelalá, por lo tanto tienen que quedar excluidas ¿de qué palabra? De Behemtá. Esa es la explicación de Shmuel. Seguimos. Trumot irkevu. Amar Rav Hasda. Lo shanu ela truma biad Israel, aval truma biad Cohen. Kevan de mamoneu tisaref. Mati Rav Yosef, maaser sheni b'kitvei hakodesh yiganzu, ve'a maaser sheni biad Israel ki truma ביד כהן דמה, וקטני יגנזו. אלא יתמרח מרב חסדה לא שנו אלא לתרומה ביד כהן, אבל תרומה ביד ישראל תינתן לכהן שבעיר אחרת. La Gemara ahorita se enfoca en otro punto de la Mishnah. Mencionamos en la Mishnah que terumá, si había en Irán y Dahat que terumá, ¿sí? ¿Qué pasa? Si había terumá en Irán y Dahat, se dejan que se pudran. Así dijimos, ¿sí? No se puede exterminar, porque no, ¿sí? Ahorita, expliquemos antes, así vimos en la Mishnah. Antes de explicar lo que leímos en la Gemara, una pequeña introducción. La Gemara dice así, no la Gemara, la introducción dice así. Una persona que separa terumá de sus frutos, tiene que dárselas ¿a quién? ¿A quién se le da la terumá? Al Cohen. Y no se considera, vamos a decir, Rubén tiene un campo.
saca terumá, se la tiene que dar al Cohen. ¿Y a quién le pertenece la terumá? Al Cohen, no le pertenece a Rubén, no le pertenece. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es el caso de nuestra Mishnah? Cuando nuestra Mishnah nos dice que la terumá hay que dejarla que se pudra. Cuando la terumá está en manos del Israel todavía y no la ha entregado al Cohen, o cuando la terumá ya fue entregada al Cohen. Bien, Rav Hasdai dice, todo lo que nuestra Mishnah nos dice que la terumá debe, o sea, la Mishnah nos dice que debe dejarla pudrirla y no que, importante, y no quemarla. Ese es el hidush de la Mishnah. Terumá, dejarla pudrirla y no quemarla. Dice Rav Hasdai, todo lo que la Mishnah nos dice que la terumá hay que dejarla pudrirla y no quemarla es únicamente una terumá que aún no se le dio al Cohen y está todavía en manos de ¿quién? Del Israel. Pero terumá que ya está en manos del Cohen, terumá que ya el Israel se la dio al Cohen, terumá que Reubén ya se la dio al Cohen, a ella se considera pertenencias de ¿quién? Del Cohen. En este caso, no dejamos que se pudra, sino la quemamos. ¿Por qué? Porque ya es de ¿quién? Ya es del Cohen, es pertenencia particular. Pertenencia particular hay que quemarlo. Estamos hablando cuando el Cohen también está en Irán y Daja, ¿no? Así dice aquí en Rav Hasdai. Viene Rabbi Yosef y pregunta en contra de Rav Hasdai en nuestra Mishnah, de la continuación de la Mishnah. La continuación de la Mishnah dice lo siguiente. El segundo diezmo, Maaser Sheni y escrituras sagradas de Irán y Daja deben ¿qué? Y Ganzú. Deben ¿qué? Kenizá, enterrarlos. Pregunta la hermana un segundo. Maaser Sheni está en manos de ¿quién? ¿De quién es el Maaser Sheni? Del Israel. Del nuevo Israel. ¿Es equivalente a qué? A la teruma que está en manos ya en manos del Cohen. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué? El Maaser Sheni no se lo tiene que dar el Israel a nadie y es su dinero. Y también la teruma es del Cohen, no se la tiene que dar a nadie, es su dinero. Y aún así está escrito en la Mishnah respecto a Maaser Sheni que Maaser Sheni hay que enterrarlo y no lo quemamos. ¿Por qué? Porque no vamos a despreciar quemar algo que tiene cierta santidad. Si es así, podemos decir que también terumá, aunque ya se le dieron al Cohen y por ende pertenece al Cohen, pero aún así no se quema, sino se deja podrir. ¿Por qué? Porque tiene cierta santidad. O sea, porque Rav Hasdai dice que todo esto aplica únicamente cuando lo tiene el Israel y no se lo ha entregado al Cohen, pero si ya se lo entregó al Cohen, sí procedemos a quemarlo. Así pregunta la Gemara. Por eso la Gemara, por eso Rav Hasdai, por eso la Gemara corrige y explica de otra manera lo que dijo Rav Hasdai. Dice, en verdad Rav Hasdai dijo así. Rav Hasdai cuando limitó nuestra Mishnah se refirió a limitar de la siguiente manera. Todo lo que la Mishnah nos dice que la teruma se prohíbe y se necesita esperar hasta que todo lo que decimos que la teruma se prohíbe y decimos que no la quemamos, sino que todo lo que decimos que la teruma que estaba en Irán y Dahat no la quemamos, sino que la dejamos que se pudra, es únicamente la teruma que ya está en manos de él Cohen, porque ya es como si fuese el Maaser Sheni, como comparamos, que tiene cierta santidad y no podemos quemarla. De la misma manera que Maaser Sheni hay que enterrarlo, el dinero de Maaser Sheni, ¿sí? Aquí también hay que dejarlo que se pudra. Pero la teruma que todavía no se le dio al Cohen y está todavía en manos de quién, del Israel, de Reubén, en el ejemplo que dimos, ahí no se prohíbe con Shalal Ha'ir, sino que se le puede dar al Cohen de otra ciudad. Eso es lo que se refiere a Hasdai a decir. Que ahí no se, al revés completamente, ¿sí? Que únicamente se cuida y se deja pudrir, y no es únicamente cuando ya se le da el Cohen. Pero si no se le da el Cohen, es como de Hashem, eso es Shelalá, eso es otra cosa, y que se la puede entregar al Cohen de otra ciudad. O sea que la Gemara se retracta de lo que pensaba al principio. Al principio pensaba que mientras que estaba en manos de Israel, ¿sí? Ahí es cuando... sí, al revés de lo que dijimos antes. Ok, seguimos. Tnan Hatam, Isa shel Maaser Sheni Petura min Achala. Divrei Rabbi Meir, Chachamim mechayvim. Amar Rav Hasdai, Machloket beMaaser Sheni biYerushalayim. De Rabbi Meir savar Maaser Sheni ממון גבוה הוא, ורבנן סברי ממון הדיוט הוא, אבל בגבולים דברי הכל פטור. מה דברי רבי יוסף? מעשה שני בכתבי הקודש ייכנסו, ומה אם עסקינן? אילמה בירושלים, מי אביה עיר הנידחת, ואתן 10 דברים נאמרו בירושלים, וזו אחת מהם איננה נעשית עיר הנידחת. ואלא בעיר אחרת, ועסקו על לגבה, הקלטו המחיצות, אלא לאו בגבולין, וקטני ייכנסו. לא, לעולם דעיר אחרת, ועסקו על לגבה, אחרי מעסקינן שנטמע. ולפרקה,
de Amar Rabbi Elazar minel Maaser Sheni Shenitma shepodim oto afilu בירושלים. תאמר לו מה לא תאכל שאתו ואין שאת אלא אכילה שנאמר ושם מסעות בית פניו. אחי מה עסקינן בלקוח ולפרקה דתנן הלקוח בכסף מעשר שני בכסף מעשר שנטמע ייפדה כרבי יהודה דאמר ייקבר יחי מה עילה נידחת אפילו דעלמא נמי אלא לעולם בטהור וכגון דנפול מחיצות וחדרה אדם הרב מחיצה לאכול דאורייתא לקלוט דרבנן וכי גזו רבנן כי יתנו למחיצה כי יתנו למחיצה לא. Y con esto vamos a acabar la clase. Expliquemos. La Gemara nos trae algo que aparentemente no tiene tanto que ver, pero lo conectamos con lo que vimos antes. Lo vamos a conectar con lo que vimos antes. Hay una Mishnah, que en verdad no es una Mishnah, es una baraita. Dice Tnan. Tnan Hatam, normalmente cuando es Tnan es Mishnah, pero aquí es una baraita. Hay una baraita que dice lo siguiente. Una masa que fue elaborada de harina de Maaser Sheni. De Maaser Sheni. ¿Hay que hacer Afreshat Chalá o no hay que hacer Afreshat Chalá? Petura min Afreshat Chalá, dice Rabbi Meir. Y Jajamín dicen que ¿qué? Hayab. Jalá es una parte que se saca y se le da como teruma, se le da de la masa, se le da al Cohen. Entonces, otra vez, dice la baraita, una masa que está elaborada de harina de Maaser Sheni. Según Rabbi Meir, no hay que sacar jalá, no hay que hacer Afreshat Jalá, y según Jajamim, sí tienes que hacer. ¿En qué discuten? Viene Rav Hasda y dice un segundo, el mahloket es, o sea, el Rav Hasda limita la discusión y por ende la explica. Dice Rav Hasda, el mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim es en una masa de Maaser Sheni que está en Jerusalén. Que Rabbi Meir opina, Maaser Sheni se considera que Mamón Gavoa, ¿es dinero de quién? De Hashem. Sí, uno lo puede comer, Hashem te lo da, pero ¿de quién es? De Hashem. Y si es de Hashem, entonces está exento de ¿qué? De Jalá, de Afreshat Jalá. Sin embargo, Jamim dice, no. Maaser Sheni se considera que le pertenece a quién? Mamón Ediot, Mamón Bealim, le pertenece a uno. ¿Sí? Y por lo tanto, tiene que hacer ¿qué? Afreshat Jalá. Ahorita, todo esto es cuando, el mahloket es únicamente cuando está en Jerusalén. Pero si está Bigvulin, si está en la diáspora, fuera, no en la diáspora, fuera de Jerusalén, ¿sí? No solamente en la diáspora, fuera, también dentro de Israel, pero fuera de Jerusalén. Ahí, según todos, no solamente Rabbi Meir, sino también Jajamim va a estar de acuerdo que está exento de hacer Afreshat Jalá. ¿Por qué? Porque fuera de Jerusalén, según todas las opiniones, se considera que Mamón Gavoa, porque no lo puede comer. ¿Dónde puede comer Maaser Sheni? Únicamente en Jerusalén. Fuera de Jerusalén no lo puede comer, es Mamón Gavoa 100%. Entonces, según todos, es Mamón Gavoa. Entonces, por lo tanto, no hay que hacer Afreshat Jalá. Solo que, como dijimos, Jajamim opinan que una vez está en Jerusalén, ya lo puede comer. ¿Por qué lo puede comer? Porque se convierte en dinero de él. Entonces, por eso hay que hacer Afreshat Jalá en Jerusalén. Así dice Rav Hasda. Entonces, repito, Rav Hasda dice que el mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim respecto a una masa de Maaser Sheni es únicamente Jerusalén. Que Rabbi Meir dice que Mamón Gavoa y por ende está exento, y Jajamim dicen que Mamón Ediot y por ende está obligado. Pero fuera de Jerusalén, según todos es Mamón Gavoa y por ende, según todos, va a estar ¿qué? Exento de Afreshat Jalá. Viene Rav Yosef y pregunta en contra de Rav Hasda de nuestra Mishnah. ¿Por qué trajimos esto? Por la pregunta que vamos a hacer a continuación. En nuestra Mishnah nosotros mencionamos que Maaser Sheni y escrituras sagradas de Iran y Dahat, ¿qué hay que hacer? Genizá, enterrar. Enfoquémonos en Maaser Sheni. ¿Cuál es el caso aquí? ¿Qué tipo de Maaser Sheni estamos hablando acá? ¿En Jerusalén? ¿Fuera? ¿Cómo es? Si es en Jerusalén, no puede ser. Porque otra vez, el caso de nuestra Mishnah es Maaser Sheni y escrituras sagradas ¿de quién? De Iran y Dahat. ¿Sí? Y decimos que ¿qué? Que eso no se quema, sino que se entierra. ¿Cuál es el caso aquí? Si es que ya está en Jerusalén, no puede ser. ¿Por qué? Porque está escrito en la baraita que hay 10 cosas que fueron dichas sobre Jerusalén, 10 cosas que fueron dichas sobre Jerusalén, y una de esas es que Jerusalén no se puede convertir en ¿qué? Iran y Dahat. Entonces no puede ser que esto fue en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a decir? No, Maaser Sheni de otra ciudad, o sea, fuera de Jerusalén, que lo trajeron, y ahí fue Iran y Dahat, ¿sí? Iran y Dahat fue fuera, y trajeron el Maaser Sheni ¿a dónde? A Jerusalén, mejor dicho. Trajeron el Maaser, digamos que Haifa, ¿sí? Ahí es Maaser Sheni, salió de Haifa, por decir. Lo llevaron a Jerusalén para comer,
Y después se convirtió la ciudad de Haifa en ¿qué? Iranidahat. ¿Sí? Pero, dice la Gemara, y en ese caso es que diríamos que ¿qué? Que la explicación de la baraita es que ¿qué? Que hay que enterrar el Maaser Sheni. Pero no me cuadra tampoco. ¿Por qué? Porque si ya entró a Jerusalén, ya las paredes, las murallas de Jerusalén se apoderaron de lo que entra. Y por ende ya no, y ahí está que ya no se puede sacar más fuera. Una vez entra Maaser Sheni a Jerusalén, ya no se puede sacar para afuera. Entonces es así, no puedes juntarlo con el Shalal Air de Haifa, de Iranidahat, y no hay duda que va a estar permitido en comerlo. ¿Por qué? Porque Kaltúa Mejitzot, ya las paredes de Jerusalén se apoderaron de eso. ¿Sí? Tampoco esto puede ser el caso. Entonces no tiene que ser Nizá. ¿Sí? Entonces debería de poder comerlo. Entonces tenemos que decir que este no es el caso de nuestra Mishnah. Entonces tenemos que decir que la explicación de nuestra Mishnah es, escuchen bien, Maaser Sheni de Iranidahat, que está fuera de Jerusalén. Fuera de Jerusalén. Y no lo llevaron a Jerusalén. Haifa se convirtió en Iranidahat y el Maaser Sheni está en ¿dónde? No ya lo llevaron a Jerusalén, sino siguen ¿dónde? En Haifa. ¿Sí? Fuera de Jerusalén. Y aún así nos dice la Mishnah que ¿qué? Que no lo puedes quemar. Si no tienes que ¿qué? No puedes ni quemarlo ni comerlo. Tienes que ¿qué? Enterrarlo. Segundo, pero según Rav Hasda, ¿qué Maaser Sheni que está fuera de Jerusalén? Según todas las opiniones se considera que Mamon Gavoa, según todas las opiniones se considera de Hashem. ¿Por qué hay que enterrarlo? Está escrito en Iranidahat Shelalá. Únicamente su botín y queda excluido ¿qué? Mamon Gavoa. Entonces debería quedar excluido aquí Maaser Sheni y decir que eso no entra dentro, eso no queda incluido en la obligación de exterminar y por ende sí podrías, no solamente no deberías de enterrarlo, sino deberías de poder ¿qué? Comerlo. Vemos de nuestra Mishnah, de nuestra Mishnah, ¿sí? Que Maaser Sheni se considera que Mamon Bealim. También cuando está ¿qué? Fuera de Jerusalén. Y por ende está prohibido, cuando es Iranidahat se prohíbe, como el resto de las cosas que es Mamon Bealim, el resto de las pertenencias. Pero solo que por su Kedushá, que Maaser Sheni, por eso es que decimos, no lo quemes, no lo extermines, sino que entiérralo. Pregunta en contra de Rav Hasda. Dice la Gemara, no. Podemos decir que nuestra Mishnah está hablando de Maaser Sheni que está, perdón, dice la Gemara, no. Podemos decir en verdad que nuestra Mishnah no está hablando en un caso de Maaser Sheni que está fuera de Jerusalén, sino que está hablando de Maaser Sheni que vino de Haifa y está en donde ahorita está en Jerusalén, ¿sí? Y después se convirtió ¿qué? Iranidahat. Preguntaba por un segundo, pero ya las paredes se apoderaron, ¿sí? Entonces deberías de poder comerlas. Si no, estamos hablando en un caso que el Maaser Sheni se impurificó. Y si se impurificó, no lo puedes comer. Y ya que se impurificó, no lo puedes comer. Por eso la Mishnah te dice que ¿qué? Entiérralo. Tú me dices, ¿cómo las paredes se apoderaron? Debería de poder comerlo. No, se purificó. Si está impuro, no puedes comerlo. Por eso nos dice la Mishnah que ¿qué? Entiérralo. Dice la Gemara un segundo. Pero si ese es el tema, entonces puede venir una persona, si se impurificó, puede venir uno y ¿qué? Redimir el Maaser Sheni con dinero. Como dice Rabbi Elazar. ¿Cómo sabemos que un Maaser Sheni que se impurificó, que uno puede venir y que redimirlo? Aunque normalmente cuando entra a Jerusalén ya no puede redimir. Pero cuando se impurificó, dice Rabbi Elazar, también en Jerusalén puede redimir. Lo aprendemos del pasuk, etc. Sabemos de que una persona puede redimir el Maaser Sheni que se impurificó, inclusive que está dentro de qué? De Jerusalén. ¿Por qué la Mishnah me dice, y ganes que lo entierre? ¿Por qué? Que lo redime, que lo coma. Dice la Gemara, te voy a decir, el caso aquí es, no en Maaser Sheni mismo que se impurificó. O sea, no en las frutas, no en el segundo diezmo de frutas, de manzana, de esto, sino en qué? Sino, ya tenías las frutas de Maaser Sheni, redimiste esas frutas sobre dinero más un quinto, y con ese dinero llegaste a Jerusalén, compraste frutas, y esas segundas frutas se impurificaron. Y esas segundas frutas impuras no se pueden redimir. Todo lo que vemos que dijo Rabbi Elazar que se puede redimir es que las frutas de Maaser Sheni originales, pero las segundas no se pueden redimir. Y por eso nos dice que ¿qué? Y ganes en tierra. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando y dice, no. Está escrito en la Mishnah de Maaser Sheni 3:10
que también lo que compraste con el dinero de Maaser Sheni, o sea, las segundas frutas, si se impurificó, puedes redimirlo. Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué hay que enterrarlo? Redímelo y procede a comerlo. Dice, no, nuestra Mishnah opina como la opinión, como el Taná Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dice ahí en la Mishnah Maaser Sheni, que efectivamente cuando ya se redimió las frutas de Maaser Sheni con dinero y se compró unas segundas frutas y se purificó, no se puede redimir, sino debe ser enterrado. ¿Sí? Y por eso es que decimos que debe ser enterrado. Nuestra Mishnah opina como Rabbi Yehuda, no como Tanakama de esta Mishnah, sino como Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, bueno, ¿sabes qué? Me gustó tu respuesta, pero tengo un problema. Si es así, ¿qué tiene que ver con Irán y Dahat? Nuestra Mishnah nos habla de esto, ¿sobre qué? Irán y Dahat. ¿Qué estás hablando de Irán y Dahat? En cualquier caso regular, en cualquier lugar del mundo, aunque no sea una ciudad de Irán y Dahat, si pasó que se impurificó, la halajá, si tú opinas como Rabbi Yehuda, es que ¿qué? Si se impurificó las segundas frutas, ¿qué? No puedes comerlas si no tienes que enterrarlas. Entonces, ¿por qué la Mishnah nos dice sobre qué? Sobre Irán y Dahat. Por eso la Gemara tumba todo lo que dijimos. Y dice la Gemara, en verdad tenemos que decir que nuestra Mishnah está hablando en un Maaser Sheni tahor. Un segundo diezmo que ¿qué? Que no se impurificó, está puro, como dijimos al principio. ¿Sí? Y el Maaser Sheni es de una de las personas de Irán y Dahat, que lo trajeron a Jerusalén. Y lo metieron a Jerusalén antes de que la ciudad se convirtió, o sea, era Haifa. De Haifa trajeron Maaser Sheni a Jerusalén, las frutas originales, si no redimieron nada. ¿Sí? Y después de que entró a Jerusalén, ya que después que entró a Jerusalén, se volvió la ciudad de Haifa Irán y Dahat, como dijimos al principio. Dijimos, pero si es así ya, ¿por qué hay que enterrarlas? Las paredes, las murallas de Jerusalén, caltúa, ya se apoderaron de eso, ya tienes permitido comerlo. O sea, aunque después se volvió Irán y Dahat, no, aquí ya se apoderaron, cuando ya entró a Jerusalén ya se apoderó. Si así preguntamos antes. O sea, estamos diciendo la misma explicación de antes, pero ¿qué vamos a hacer con esta pregunta? Dice además, no, aquí estamos hablando de un caso que las murallas, las paredes de Jerusalén se cayeron. Después de que entró, las murallas, las paredes de Jerusalén cayeron. Y dice Raba que cuando decimos que hay que comer, la halajá que hay que comer Maaser Sheni dentro de Jerusalén, dentro de las paredes de Jerusalén, es una halajá de Oraitá. Y por lo tanto, también si se cayeron, aplica que puedes comerlo adentro y no fuera. Pero la halajá del iklot, que las paredes se apoderan de algo que entra y ya nada externo pueden controlar eso, como el caso de esto que después Haifa se volvió a Irán y Dahat, el ejemplo que dimos, ¿sí? El tema que se apodera es únicamente algo de Rabbanán. Y Rabbanán puede ser que decretaron esto de que las paredes se apoderan de lo que entra únicamente cuando están. Pero si no están, no decretaron eso Jajamim. Y por eso es de que a pesar que ya entraron en Jerusalén, que decimos, no, pero un segundo, vino de Haifa, no era en Nidahat, entró a Jerusalén y después se convirtió en Nidahat. Decimos, no, se convirtió en Nidahat, entonces ¿qué tienes que hacer? Entiérrala. ¿Pero por qué? Caltúa. Las paredes, las murallas se apoderaron y deberías de poder comerlo. Se cayeron las murallas, entonces no se pueden apoderar. Y como es algo de Rabbanán, Jajamín sí pueden decir que todo esto de Rabbanán aplica únicamente cuando hay murallas y cuando no, no. Así explica la Gemara. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.